Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de propagación Flood de Warhammer 40k capítulo 28 al 29. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 28, Triunfo y pérdida, día 23. Coronel Marcus Agrippa, usted y sus hombres han cumplido con su deber admirablemente ante esta inmundicia, dijo la canonesa Praxia, con la voz amplificada por el Vox. La ceremonia se había organizado rápidamente con tan poca antelación, justo afuera del extenso campo de escombros, que una vez fueron 9 kilómetros de túnel. Mientras los 8 regimientos que los acompañaban eran homenajeados, solo el 22 estaba presente, ya que había soportado la mayor parte de las bajas y desempeñado la importante tarea de servir de yunque para su martillo. El resto de los regimientos, acompañados por algunos elementos de las hermanas, avanzaban hacia Janus, obligados a marchar a pie y en vehículos, debido a que el enemigo había retirado sus trenes en algún momento, posiblemente para transportar más fuerzas al conflicto. Pasarían varios días antes de que llegaran a la salida y a Janus propiamente dicha, sobre todo porque su velocidad se había ralentizado al tener que revisar ambos lados de las paredes del túnel en busca de explosivos por si su enemigo intentaba repetir su trampa. El 22 regimiento y la mayor parte de las lluvias purificadoras estaban reunidos en los campos de ceniza, fuera de los túneles, lo suficientemente lejos como para no oler los cadáveres putrefactos de los caminantes de viruela aplastados. Se había producido un raro adelgazamiento de la capa de nubes, tornando el cielo oscuro gris en lugar de negro. Tales cosas no eran insólitas, pero ciertamente no comunes en Monstrum, y Praxia lo había interpretado como una señal del deseo del dios emperador de que se otorgaran honores a quienes más los merecían. Solo unas pocas hermanas y sérviles estaban en otro lugar, purificando los cadáveres de enemigos y aliados por igual con llamas purificadoras. Y, estaba más que dispuesta a admitirlo, estos hombres y mujeres los merecían. Casi 200 de sus hermanas, incluyendo a muchas de las incluso más celosas repentías, habían pospuesto su martirio para otro día gracias al sacrificio de las cohortes Malum. Fue una impactante muestra de fe como nunca antes había visto Praxia. Ciertamente, no esperaba que ni una sola de sus hermanas pereciera en una batalla de esta magnitud y ferocidad, pero fueron estos hombres y mujeres, ni siquiera guardias, los que dieron su vida por la orden de las lluvias purificadoras. Su fe y ferocidad frente a los poderes destructivos fueron asombrosas, mucho mayores que las de cualquier tropa mortal con la que hubiera luchado antes, salvo sus compañeras hermanas. Aunque podría haber aniquilado a la hueste demoníaca a ella misma, no se atrevería a denunciar a los soldados que se habían lanzado contra ella, sabiendo que no sobrevivirían. Se habían unido al dios emperador, Praxia estaba segura. Por su servicio y el celo de sus soldados, tienen la gratitud de la Orden de las Lluvias Purificadoras y del Imperio, continuó Praxia. Hizo la señal del águila. Aunque no puedo concederles los honores que merecen hoy, sepan que el dios emperador ve su sacrificio. Agripa devolvió la señal e inclinó la cabeza en agradecimiento, sin decir nada, con una leve sonrisa en el rostro. ¿Eso es todo lo que tiene que decirme, mi querido doctor?, preguntó Asael a la figura flotante e hinchada de Ferric. La masa de carne que se retorcía tenía heridas en todo el cuerpo, pero solo sangraba una sustancia amarillenta enfermiza en lugar de sangre verdadera mientras gemía lastimeramente. Cerca, sosteniendo al fracasado en alto con poder demoníaco, estaba el ejército de uno de los nunca nacidos que había regresado de la batalla. Cacareó de alegría al sentir el alma del buen doctor flotando entre reinos, saboreando ya la muerte que se avecinaba y ansiosa por reclamar su alma. Las súplicas de Ferric se convirtieron en una tos seca, aunque ni siquiera Asael pudo decir si era por las innumerables enfermedades que lo atormentaban o por las heridas que le habían infligido garras antinaturales. Por favor. Mi señor. Decepcionante, dijo Asael con desdén y agitó la mano. La hueste demoníaca se abalanzó sobre él antes de que el hechicero se hubiera dado la vuelta, dejando que el cuerpo del desdichado aullante se devorara, como pronto ocurriría con su alma al ser arrojada a la disformidad. Aunque nadie era tan ferviente en sus deseos como los nunca nacidos de Slaanesh, la mayoría de los demonios disfrutaban del dolor y el sufrimiento de los mortales, en particular de aquellos que adoraban a los rivales de su propio dios. Asael se sentó en su trono. Donde no hacía mucho tiempo había contado con la presencia de los líderes de los cultos, ahora solo estaba Oirus, aparte de la hueste demoníaca que arrastraba a su presa llorosa hacia las sombras. ¿Estás preocupado, hermano? Asael miró a Oirus, arqueando una ceja. ¿Te parezco demasiado complacido?
Claro que no, respondió Virus, inclinando la cabeza. Pero las palabras de Ferric sobre esta amenaza son, preocupante, terminó Asael. Por repugnantes que me parezcan todos los que adoran a Nurgle, Ferric no era un hombre incompetente. Dejando a un lado las fallas de su perspicacia militar, sus plagas deberían haber causado estragos entre los adoradores de cadáveres. Si bien entiendo que los fanáticos estén protegidos por sus armaduras, el resto eran meras fuerzas de defensa. Deberían estar asolados por la enfermedad, pero aún así continúan su marcha hacia Jano incluso ahora, siendo la viva imagen de la salud. He oído historias de que el poder de la disformidad impregna a los fanáticos del imperio a veces, protegiéndolos de la influencia de los nunca nacidos y nuestras hechicerías, dijo Virus. Pero nunca en tal número. No creo que este sea un caso de fe firme en un cadáver en un trono, Virus, dijo Asael. Hizo una pausa, reflexionando un momento, antes de continuar. Ninguna de mis visiones mostró que tal situación surgiera en este mundo. Creo que estamos traicionados, mi hermano, dijo Virus frunciendo el ceño. ¿Uno de los cultistas? No por nuestros sirvientes, Virus, dijo Asael, negando con la cabeza. Sino por nuestros amos en la disformidad. Virus abrió mucho los ojos. Sench, susurró. Quizás, admitió Asael, ladeando la cabeza. El arquitecto del destino es tan voluble como la propia disformidad. Pero también es posible que alguno de sus dioses hermanos me haya ocultado este futuro. Sin embargo, tengo claro que algo nos ha desagradado. El futuro siempre ha sido voluble, dijo Virus, y Asael casi pensó que el hombre intentaba tranquilizarlo, por absurda que fuera la idea. Nuestros enemigos no son tan poderosos como para que no podamos derrotarlos sin adivinar el futuro. Puede que tengas razón, dijo Asael, haciendo una breve pausa. Pero sería una insensatez por nuestra parte continuar sin hacer las averiguaciones pertinentes. Puede que algún demonio haya enturbiado el curso del destino para confundirnos, y me gustaría saber por qué. Estas cosas rara vez dan resultados rápidos, Asael, dijo Virus, cruzando los brazos acorazados. Nuestros enemigos están a días de las puertas de Jano. Aunque su fuerza es pequeña, han demostrado su capacidad para confundir a un número mayor. ¿Dudas de tu propia habilidad como comandante, hermano? Preguntó Asael con una leve sonrisa, y Virus se tensó. ¿No te estaría ayudando en este asunto? Asael negó con la cabeza. Tengo poder suficiente. No es tu poder lo que me preocupa, hermano, ni ningún otro aspecto de tu habilidad. Son las inquietudes de la disformidad las que me preocupan. Desde la apertura de la gran grieta, los demonios han estado, excitados, como depredadores atraídos por el olor a sangre. Las viejas precauciones podrían no ser suficientes. Cuidado, Virus, dijo Asael, con la voz cada vez más dura. Parece que me estás llamando imprudente. Virus se tensó de nuevo, conteniendo una mueca. Asael no necesitó recurrir a su poder para saber que su hermano no había tenido la intención de cometer el desliz. Disculpas, mi señor, Virus inclinó la cabeza. No lo molestaré más con mis preguntas. Janus lo esperará. Bien, dijo Asael, con la voz más magnánima mientras se reclinaba en su trono. También asignaré a Kalaki su horda para proteger a Janus. Mi señor. El tono de Virus no contuvo la ira que lo invadía al pensar en el hombre bestia, pero Asael, aún así, la percibía. ¿Por qué, él? Por la misma razón que envié a Ferric a atacar una ciudad que había logrado sobrevivir a 2 ataques que, con toda justicia, deberían haberla dañado o conquistado, dijo Asael, encogiéndose de hombros. Un peón prescindible para lanzarlo al enemigo y así aprender más de él. Ahora sabemos que nuestros enemigos tienen algún tipo de resistencia a las plagas de Nurgle. Ahora debemos averiguar si son igualmente resistentes a los berserkers de Khorne. ¿Y si lo son? Asael consideró la pregunta. Virus, aunque no era un psíquico tan poderoso como él, seguía siendo hermano de los 1000 hijos y sirviente de Tsench. Lejos de hacerlo digno de confianza, significaba que era tan capaz de grandes traiciones como de asombrosos actos de lealtad. Si Virus pensaba que Asael lo estaba sacrificando como los furiosos de Khorne, entonces defenderás la ciudad hasta que las torres se derrumben, dijo Asael finalmente. Asesina a todos los mortales de esa ciudad si quieres defenderla por Sench. No espero que mueras por Janus, pero sí espero que conserves tu vida y la colmena. Estaré en comunión con la disformidad durante 9 días. Independientemente de la fuerza de nuestro enemigo, creo que puedes lograrlo, ¿no? Virus asintió, a la vez tranquilizado y debidamente escarmentado. Sí, mi señor. Catherine Ellen descansaba en su cama, con la mirada perdida en el techo.
Su armadura había sido apartada, retirada torpemente por Purilla, con sus innumerables piezas apiladas en un rincón de la cámara. Su pistola infernal y cualquier otra cosa en la habitación que fuera un arma o pudiera haberse usado como tal habían sido retiradas mientras el inquisidor dormía. Menos de un día antes, se habría indignado por la acción. Ahora, sin embargo, la puerta se abrió con un crujido. Necesitaba ser engrasada y la limpieza estaba programada para hacía una hora, pero Purilla la había cancelado. Ellen no se lo había dicho. Purilla entró en la cámara, cerrando la puerta tras ella con un pie. Llevaba una bandeja con una variedad de alimentos, carnes, frutas y verduras importadas de mundos agrícolas cercanos años o incluso décadas atrás, y perfectamente conservadas artificialmente hasta que estuvieran listas para ser servidas. Un banquete como el que todos, salvo quienes habitaban en las torres más altas de Monstrum, jamás soñarían con ver, y mucho menos comer. Desayuno. Purilla preguntó algo, probablemente cómo se sentía. Catherine no escuchó. No respondió. No se movió ni saludó a la psíquica de ninguna manera. Purilla se acercó a la cama de Ellen y dejó la bandeja junto a ella. La chica tomó las manos de Ellen entre las suyas, no para tranquilizarla, sino para darles la vuelta y revisar sus muñecas en busca de cortes. Primero la mano más cercana, luego la otra. A pesar de su apariencia, la mente de Catherine no estaba tranquila. Los sucesos del último día, y de hecho, de las últimas semanas, la recorrían a toda velocidad. Buscaba cada error. No era difícil encontrarlos, abundaban. La noche anterior había llorado hasta quedarse dormida. Sus fracasos nunca habían sido tan evidentes, y era una pequeña bendición haber descansado profundamente sin pesadillas ni sueños de ningún tipo. No estaba segura de cuándo se había ido Purilla, pero estaba segura de que fue después de quedarse dormida. Purilla se sentó en una silla que había arrastrado hacia adelante la noche anterior. Esto es mucho más preocupante que el llanto, murmuró, aunque no para sí misma. Había visto a otros así antes, hombres y mujeres que simplemente se habían cerrado. En su mayoría eran psíquicos que no podían soportar las pruebas que se esperaba que superaran para ser sancionados por el imperio. Solían desaparecer de la noche a la mañana, pero algunas aparecían muertas en el ciclo matutino, tras cortarse las venas o el cuello. Lo admito, no esperaba que cayera tan fuerte, tan rápido, admitió Tide, susurrando para sí misma. Está en una especie de bucle mental, reviviendo sus errores y fracasos. Puede. Purilla miró a la mujer, sin saber si debía siquiera hablar con Tide estando tan cerca. Habla con libertad, si quieres, no está dispuesta a escuchar nada ahora mismo, dijo Tide. Purilla consideró la oferta, pero decidió rechazarla. ¿Puedes ayudarla? Eso, depende de tu definición de ayuda, respondió Tide. No puedo simplemente arreglarle el cerebro. O, mejor dicho, no estoy dispuesta a transformar a la fuerza su mente para que sea lo que creo que sería ideal. Puedo evitar que se cause daño físico a sí misma o a cualquier otra persona, pero su mente debe seguir siendo suya. ¿Y qué hay de cómo me mostraste que el imperio me estaba usando como herramienta? Preguntó Purilla, frunciendo el ceño. Me ayudaste y me transformaste la mente, ¿verdad? Sí, y también no, replicó Tide. Te mostré la verdad que no podías ver. Sacaste las conclusiones y te transformaste. ¿Y qué te impide hacer eso para ayudarla? Principalmente, tus situaciones. ¿Cómo crees que reaccionaría si me revelara ahora, como te lo hice a ti? Que no solo sus sospechas más oscuras sobre el organismo 04 eran correctas, sino incluso peores de lo que había imaginado. No intentas destruir a la humanidad, señaló Purilla. ¿Crees que realmente le importará? En este estado, o enloquecerá de rabia y querrá exterminar el planeta o se hundirá aún más en este abatimiento. Podrías detenerla. Fácilmente, ella ha sido alterada, pero simplemente tomar el control de su cuerpo no la ayudaría. ¿Sería arreglarla realmente una mala opción? Tide guardó silencio por un momento y ella pensó que podría haberlo ofendido de alguna manera. Estaba considerando disculparse por siquiera preguntar, pero su voz regresó antes de que se decidiera. No es una decisión fácil. Con alguien con su autoridad no solo como aliado sino como un aliado voluntario, podríamos lograr mucho. Sin embargo, ¿tengo ese derecho? He matado intencionalmente antes, pero solo en defensa de mi propia vida o la vida de otros, y, de una manera muy tangible, la estaría matando arrancándole la mente y reemplazándola con una de mi propio diseño. ¿Por qué debería ser yo el juez de lo que está bien y lo que está mal?
Ves el universo de maneras que nadie más lo hace, dijo Purilla, recordando los destellos de comprensión en la propia comprensión de la realidad de Tide. Para ver los poderes ruinosos no solo como dioses oscuros, sino también comprenderlos como lo que eran, fundamentalmente, venenos para el universo, para la vida misma. Se estremeció, parte de su anhelo de volver a ver de una manera que su mente nunca había sido diseñada para comprender verdaderamente. Si no eres tú, ¿entonces quién? Entonces nadie, respondió Tide. No quiero controlar ni gobernar, no quiero destruir ni matar, ¿qué quieres? Purilla nunca antes había sentido a Tide tan insegura. En muchos sentidos era a la vez aterrador y reconfortante. La pregunta era una que había estado pensando en hacer desde hacía algún tiempo. ¿Qué estaban haciendo? Se oponían al caos y a todos los demás que amenazaran la vida, pero ¿era solo oposición? ¿Cuál era su plan? Tide guardó silencio un rato una vez más, contemplativa. Purilla estudió a Ellen, que parpadeaba lentamente, totalmente ajena a la conversación que se desarrollaba dentro de la cabeza de la psíquica. Una parte de ella, un núcleo de rabia candente, deseaba simplemente extender las manos y rodear el cuello de la otra mujer, estrangularla y enviarla con su preciado dios emperador. Sería nada menos que lo que merecía por todo el dolor y sufrimiento que había causado, no solo a Purilla, sino a innumerables personas. Sin embargo, una parte más grande de ella, la que la impulsaba ahora, solo sentía lástima por Catherine Ellen. La mujer que había fallado a sus tropas, a su imperio y a su dios, que había pasado horas sollozando la noche anterior. Era difícil conciliar esos sentimientos contradictorios y se preguntaba si Tide estaría pensando lo mismo. Purilla seguía siendo miembro del séquito de Ellen y la mujer era inquisidora, por lo que técnicamente estaba obligada a ayudar a Catherine de cualquier manera posible, aunque solo fuera de nombre. Tide tenía aún menos motivos para ayudar a Ellen, aunque también menos motivos para odiarla. Quiero crear vida. Purilla parpadeó, distraída de su conversación por sus pensamientos errantes. Tosió, más por una reacción arraigada a cubrir su farfulleo físico que por una necesidad real, antes de darse cuenta de lo tonto que era hacerlo, su cara se sonrojó ligeramente. ¿Perdón? Quiero crear vida, repitió Tide, aparentemente bien con solo ignorar el paso en falso de Purilla. Quiero traer vida a mundos estériles y dar forma a nuevas plantas, animales, bacterias, todo. ¿Estás segura de que no eres un dios? Purilla había hecho la pregunta, solo medio en broma, antes de que pudiera detenerse. En lugar de ofenderse, Tide pareció divertida, aparentemente entendiendo que ella lamentaba su frase. Bastante segura, dijo Tide, y sintió un retumbar de su diversión, como la sensación de un trueno lejano. Mi fraseo podría necesitar algo de trabajo, supongo, pero mis palabras son esencialmente lo que quise decir. Quiero crear todo tipo de vida, no una vida controlada por mí, sino una vida que pueda crecer y prosperar en libertad, sin la preocupación de que sea destruida por monstruos. Quiero una galaxia, un universo en paz, dispuesto a aceptar y convivir con una infinita variedad de formas de vida, sean inteligentes o no. Sus palabras iban acompañadas de imágenes, conceptos de vida mucho más salvajes y extravagantes que cualquier cosa que Purilla hubiera imaginado. Algunas criaturas eran aterradoras en su apariencia alienígena, otras la conmovían, algunas eran simplemente extrañas e incluso graciosas o parecían imposibles en su apariencia, pero todas eran únicas y maravillosas. Vio mundos enteros llenos de vida, no mantenidos como jardines ordenados o fábricas de cosechas como los Agri-Worlds, sino verdaderamente libres y hermosos. Las imágenes eran casi insoportables para ella, pero cuando el torbellino de pensamientos y emociones terminó, Purilla se dio cuenta de que tenía algo húmedo en la cara y sonrió. Eso es agradable, fue todo lo que Purilla pudo decir mientras se secaba las lágrimas. Era una respuesta demasiado simple, pero era todo lo que se le ocurrió. Gracias, fue la simple respuesta de Tide. Vidrioth salió a la plaza de la torre. Sus sensores auditivos captaban el viento impetuoso y, muy por debajo, el estruendo de las innumerables fábricas de Deimos, que seguían trabajando arduamente incluso después de una batalla tan monumental. Cerca de él, un par de servidores llevaban una gran caja entre los dos, anodina salvo por la marca del Adeptus Mechanicus estampada en sus costados. La torre en la que se encontraban era una de las más centrales que se extendían más allá de la capa de nubes del planeta, aunque se encontraban en una sección ubicada justo debajo de esa capa de smog. Vidrioth se tomó un momento para salir a la plaza, una parte poco visitada de las torres donde su trabajo no sería interrumpido, y contempló Deimos.
Era un mundo ineficiente, gobernado por incompetentes y fracasados, infestado de la corrupción tanto del inmundo alienígena como del vil caos. Un mundo así, en la mayoría de los casos, habría sido purgado mediante exterminatus si solo se hubiera podido recurrir a una nave con la capacidad. Pero quizás aún podría salvarse por la gracia del Omnisia, en lugar de ser purificado por su ira. Envió una orden silenciosa a ambos servidores y bajaron la caja. Uno usó las garras hidráulicas que habían reemplazado sus manos de carne y hueso para abrir la tapa, revelando el dispositivo que contenía. Era un amasijo de cables y compartimentos, con 4 grandes tubos alojados en sus otras secciones. La bomba era algo rudimentario, no fruto de un bendito STC ni de un registro similar de conocimiento de la edad de oro de la tecnología, sino de la combinación de su propio conocimiento, el de Logis Kalarn y el de Magos Zalum para crear algo nuevo. Algunos en el Adeptus Mechanicus querían convertirlo en sirviente para la creación de semejante dispositivo, pero Vidrioth sabía que eran unos necios que no veían la lógica en sus acciones. Fue el informe de Logis Kalarn sobre la eficacia de los infectados con el organismo 04 contra las fuerzas de los poderes destructivos lo que los impulsó finalmente a la acción. El organismo 04 era una creación del Omnisia, una máquina biológica diseñada para proteger a sus elegidos de la vil influencia del caos y los Xenos. ¿Qué más pruebas necesitaban? El dispositivo fue extraído de la caja y colocado en el borde de la plaza. Su peso fue suficiente para evitar que se desplomara y cayera kilómetros hacia la ciudad. Se habían creado 10 dispositivos similares, pero ya se estaban construyendo más en laboratorios secretos de Deimos, conocidos solo por los Mechanicus. Dichos dispositivos no se usarían para infectar a Deimos, sino a las otras colmenas y asegurar un mundo más fuerte. Que Omnisia los maldijera si se equivocaban. Por la humanidad, entonó Vidrioth, y activó el dispositivo. Se activó y, tras esperar un tiempo cuidadosamente calculado, Vidrioth aplicó fuerza en el costado con el extremo de una de sus piernas cibernéticas para reubicar la bomba en una zona de caída libre. Transcurrieron 2,732,4 segundos antes de que la bomba explotara, aunque la explosión de fuego apenas era visible desde lo alto de la plaza. No había señales visuales de propagación, pero en cuestión de segundos Vidrioth detectó el rápido aumento de los niveles de organismo 04 en el aire a su alrededor al ser expulsadas algunas esporas. La mayoría, sin embargo, se dispersaron a gran distancia. En otras partes de la ciudad, en zonas cuidadosamente seleccionadas, ya fueran conductos de ventilación central, encima del mercado o incluso en capillas, explotaron las otras 9 bombas. Sus explosiones fueron pequeñas y causarían poco daño, si es que causaban alguno. Con los coroneles de la Guardia Imperial ya presionando a las fuerzas de defensa popular y a los árbitres locales para que se unieran a ellos y reforzaran sus filas, que estaban muy mermadas, la ciudad estaba alborotada y apenas notaría unas pocas explosiones diminutas, y mucho menos las investigaría. Vidrioth extendió sus mecadendritas, una de ellas con una jeringa en la punta. Esta acción no formaba parte del plan, pero, bueno, ya había llegado hasta aquí. Los demás podían estudiar sus efectos cuanto quisieran, pero Vidrioth tenía fe. La jeringa se clavó en uno de los últimos restos de su carne, una porción de su hombro izquierdo, que conectaba con los componentes orgánicos de su cerebro a través de su columna vertebral revestida de plastiacero. La jeringa inyectó un torrente de esporas y Vidrioth jadeó al sentir su efecto casi de inmediato. Las terminaciones nerviosas muertas volvían a la vida. Quizás imaginó que podía sentirlo trabajando, ascendiendo hasta su columna vertebral y cerebro, reparando la carne vieja y eliminando cualquier impureza. Su único arrepentimiento era haberle amputado los pulmones y no poder compartir el don del Omnisia como debía ser. Omnisia, sálvame, dijo Vidrioth, y si aún tuviera labios, habría sonreído con tristeza ante la ironía de las palabras y su nuevo significado, mucho más literal. Bueno, ese no es exactamente mi nombre, pero lo pediste con amabilidad. Capítulo 29, Fe Inquebrantable, día 23, continuación. La sala del trono del gobernador planetario estaba iluminada con toda la decoración y pompa que se podía reunir en tan poco tiempo. Su vasto techo, pintado con una imponente semejanza al cielo estrellado nocturno, no muy diferente de lo que recordaba de su entrenamiento en la Sagrada Terra, había aumentado la luminosidad de sus falsas estrellas a un nivel casi deslumbrante. Muy abajo, a ambos lados de la larga alfombra que conducía directamente al trono, donde se sentaba el gobernador Selvig, filas de guardias imperiales con uniformes diligentemente pulidos y armados con rifles láser ceremoniales, estaban firmes, cada uno a exactamente 10 pasos del siguiente.
Más allá de ellos, en los laterales de la sala del trono, incontables hombres y mujeres adinerados y poderosos estaban de pie, ataviados con galas tan ricas que, todos juntos, podrían haber sido vendidos por una pequeña nave espacial. 12 hombres y mujeres marcharon por el pasillo central, hacia el gobernador. El primero era el Lord General, alguien que Belleric sabía que ni siquiera había estado presente en la tienda de mando durante la batalla. Los dos que estaban detrás eran los coroneles que habían quedado al mando de las fuerzas del Imperio tras la intervención de la Inquisidora, quienes se situaron al frente. Los 9 que estaban detrás eran varios oficiales de diversos rangos, cada uno acreditado con un papel importante en el éxito de la batalla. La sala del trono resonaba con los aplausos de los nobles y otros en las bambalinas, mientras los agradecidos líderes de la ciudad vitoreaban a los héroes de Deimos. Sin embargo, un par de manos, en un rincón de la sala del trono, permanecían inmóviles. Belleric observaba la ceremonia con absoluta indiferencia, sin querer siquiera levantar las manos para aplaudir a los hombres y mujeres que, supuestamente, habían liderado y ganado la batalla, a quienes el Vic honraba. Al vástago de Tempestus, y ahora era el vástago de Tempestus, con la muerte de todos los hombres de su compañía en la batalla de Deimos, dejándolo como el último de su especie en Monstrum, esto le traía sin cuidado, pero le habían ordenado asistir en lugar de la inquisidora Ellen. Esas órdenes no provenían de la propia inquisidora, ya que ella había permanecido recluida en sus aposentos, aparentemente planeando futuras campañas según la psíquica favorita de su amo, quien además había sido la única que la había visto desde la batalla. Que enviaran a un soldado de asalto, ni siquiera un oficial, sin duda se consideraría un insulto, pero él obedeció. Los demás asistentes a la ceremonia lo evitaron, quizá debido a su aspecto hostil y sombrío, y pudo ver a un par de guardias de palacio lanzándole miradas nerviosas de vez en cuando. No le importó, ni le importó que su humor probablemente no estuviera ayudando a la situación. Sus compañeros de armas, los hombres con los que se había entrenado y luchado durante décadas, estaban todos muertos. Otras unidades de la guardia podrían haber sido cambiadas sin cuidado, pero los vástagos eran diferentes en muchos aspectos, uno de ellos en la cercanía que tenían con los suyos. Operaban como un equipo y la pérdida de uno se sentía profundamente, como un puñetazo en el estómago. Su vida como vástago probablemente había terminado. Podrían asignarle un nuevo equipo de otros vástagos que hubieran sobrevivido a la muerte de sus escuadrones, tal vez, pero eso era raro y tales unidades nunca tenían la misma cohesión que un grupo que se había entrenado desde el principio en la Schola Progenium. No, lo más probable era que lo trasladaran a otra unidad. A un guardaespaldas, tal vez, con suerte. Si no, lo colocarían detrás de un escritorio en algún lugar y empezaría a traficar para el Administratum. Se estremeció al pensarlo. A pesar de tener la mente en otra parte, Belleric seguía siendo un guerrero entrenado y sus sentidos no habían disminuido. Era consciente de la persona, un guardia a juzgar por el distintivo repiqueteo de botas sobre el suelo de baldosas de aquella habitación llena de calzado de lo más sofisticado, que se acercaba a él por detrás en ángulo. No se giró, sino que se tensó, como si esperara un ataque. Normalmente, la retaguardia habría estado cubierta por uno de sus hermanos, Rorik o Arin, dependiendo de quién hubiera molestado más al mayor Lens que ese día. Su ausencia era como un peso en el fondo de su mente, volviéndolo paranoico. Señor, dijo una voz algo familiar y Belleric se giró a medias, mirando por encima del hombro para ver a Corren, un soldado que, como él mismo, había perdido a todo su escuadrón en la batalla anterior y había resultado herido. Ambos habían sido sacados del campo de batalla por los médicos y confinados en la misma tienda de curación. Claro que las heridas de Belleric no eran tan permanentes como las de Corren. Belleric asintió, obligándose a relajarse un poco. Había visto al guardia manco en acción, lo vio disparar una pistola de plasma al caudillo orco y salvar la vida del inquisidor. Algo en lo que Belleric y su propio escuadrón de vástagos no habían podido ayudar. No iba a mentir, una parte de él odiaba a Corren por eso, pero una parte mayor lo respetaba por algo que había requerido un gran temple. No muchos humanos mortales podrían enfrentarse a un orco más grande que muchos astates, y mucho menos sobrevivir con solo un brazo perdido a cambio. Si bien se necesitaba mucho más que temple para convertirse en vástago, podía admitir libremente que Corren al menos tenía esa cualificación de sobra. El hombro del guardia manco terminaba en un muñón que los médicos habían remendado cuidadosamente. Las vendas ahora estaban cubiertas por la manga de su uniforme, cosida para que no colgaran sueltas.
En la tienda donde los habían llevado, ambos conversaron entre los ocasionales desmayos de Corren por la pérdida de sangre y los momentos en que se le pasaban los efectos de los analgésicos. Corren se veía mucho mejor ahora, aunque seguía pálido y se movía incómodamente, como si le picara algo. Belleric también notó que parecía un poco inestable al caminar, probablemente todavía bajo algún tipo de medicación. ¿Qué tal el estómago?, preguntó Corren, y Belleric se encogió de hombros. Un orco casi lo había destripado, pero Belleric había logrado mantener las tripas dentro del estómago el tiempo suficiente para que los médicos evitaran que sufriera una muerte lenta y dolorosa. Claro que la vida era igual de lenta y dolorosa ahora, pues se había negado a tomar una dosis completa de analgésicos, solo aceptando los suficientes para funcionar. Se merecía el dolor por haberle fallado a su escuadrón. Bien, gruñó Belleric. ¿Tu brazo? Sigue desaparecido, respondió Corren con una risita sombría. He oído que algunos oficiales que perdieron extremidades están recibiendo aumentos. Puede que yo también esté en la fila para uno después de ellos. Tú y muchos otros, dijo Belleric. Su estatus le había dado acceso a una atención médica de mayor calidad y el jefe médico de la tienda le había curado el estómago en pocas horas. Los puntos ahora estaban dentro de una escayola que le rodeaba toda la parte inferior del estómago. Le impedía agacharse o girar sobre las caderas. También le picaba. Mucho, me sorprende verte aquí. Normalmente, la única esperanza de un guardia regular de entrar en la sala del trono del palacio de un gobernador planetario sería como escolta, guardia de honor o como parte de una ceremonia como esta. El coronel de mi regimiento asistirá, dijo Corren simplemente. Solo quedamos unos 20 con la suficiente coherencia como para servir de escolta. Supongo que tuve suerte. Belleric asintió. Varios de los regimientos que habían estado en el fragor de la batalla se habían reducido a unas pocas compañías de hombres sanos, si acaso. Puede que fuera una victoria, pero fue terriblemente costosa. Un tecnosacerdote pasó junto a ellos, agitando suavemente un incensario en el extremo de una pequeña cadena, y Belleric entrecerró los ojos ligeramente. El olor era extraño, pero lo que le llamó la atención fue el propio sacerdote. Eran unos que ya había visto antes y no eran miembros de los tecnosacerdotes del palacio, sino uno de los de Vidrioth. ¿Qué hacían allí? ¿Pasa algo?, preguntó Corren, y Belleric se sorprendió de que el hombre lo hubiera notado. La mirada del guardia siguió la suya hasta el tecnosacerdote. No es nada, dijo Belleric, negando con la cabeza. Probablemente era una de las intrigas del inquisidor. Tenía órdenes de asistir a esta ceremonia y las cumpliría. Una pequeña parte de él, una parte paranoica, se preguntaba si lo habían enviado allí porque era prescindible y el inquisidor pretendía asesinar a todos los presentes. Probablemente no. No era un gran conocedor de la política de este mundo, pero estaba bastante seguro de que el inquisidor simplemente habría ordenado que arrestaran y fusilaran a los cabecillas. Las intrigas no eran su estilo. Vidrioth caía o se hundía. Estaba sumergido, arrojado a un océano, completamente oscuro, que se agitaba con su presencia. La presión que sentía no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, ni siquiera por parte del espíritu máquina más fuerte con el que había interactuado. Sin embargo, no era dañina, ni amenazaba con arrastrarlo, ni con aplastarlo bajo su peso, superior a la fuerza que un titán podía ejercer. Levantó una mano frente a su rostro y descubrió que podía verla a pesar de la oscuridad. Solo que eso no debería haber sido posible. Ya no tenía manos de carne, habiéndolas cortado para reemplazarlas con extremidades mecánicas hacía mucho tiempo. Sin embargo, allí estaban, las manos que una vez poseyó. Bajó la mirada, sin sentir el movimiento de los motores a lo largo de su cuello, sino la sensación de la carne estirándose y tensándose. El resto de su cuerpo había regresado de forma similar a su estado natural y débil, aunque vestido con las túnicas rojas de su orden. ¿Cómo era posible? ¿Qué era esto? ¿Quién le había hablado? Hola, Vidrioth. La voz provenía de todo su alrededor, de las mismas aguas. Era una voz tranquila, pero contenía el mismo poder que había sentido en el océano. Había comparado a este ser con un espíritu máquina, pero era mucho más. ¿Podría ser este, el dios máquina? No soy tu dios, Vidrioth. Mi nombre es Marea. Con cada palabra, el significado se le revelaba. Cada palabra era compleja más allá de las letras que la componían y su mente luchaba por comprenderlo todo, en particular el nombre de esta entidad, Marea. Había tanta información allí que casi le hacía doler la cabeza. Una parte de Vidrioth estaba aterrorizada, naturalmente.
Estaba atrapado, rodeado por un poder tan superior a él mismo que no se le ocurría ninguna analogía para describir la disparidad. Sin embargo, no sentía hostilidad por parte de este ser, ni malicia, ni siquiera fría indiferencia. Era consuelo, cordialidad, incluso amor. Aunque negaba ser el dios máquina, al menos no era un demonio de código. Pero, ¿podría ser realmente solo un poderoso espíritu máquina? Ya me conoces, Vidriov. Al menos, en parte. El organismo 04 cruzó su mente y la comprensión llegó con él. El arma biológica arqueotecnológica contra xenos y enfermedades. No era tan simple, ni tampoco inteligente, como había pensado. Sí. Tenemos mucho que discutir. Tide estudió al sacerdote máquina que ahora se encontraba en su dominio. Podía sentir la adulación que emanaba de él, pero también el miedo. Vidriov había comparado mentalmente la sensación de estar dentro del dominio con la de interactuar con un espíritu máquina, aunque mucho más poderoso que con el que jamás había trabajado. En cierto modo, Tide podía admitir que lo era, si uno quería ser flexible con la terminología. Vidriov, al igual que Purilla, tenía problemas para hablar así, cuando Tide no alteraba el dominio para que estuviera menos vacío a su vista. Como no quería simplemente hablarle a Vidriov y analizar sus pensamientos en lugar de una respuesta adecuada, Tide alteró la realidad a su alrededor. Había creado un bosque de la tierra para Purilla porque presentía que extrañaba los árboles de su infancia, antes de que se la llevaran las naves negras. Sin embargo, si quería que Vidriov estuviera cómodo, eso no era suficiente. Una biblioteca se formó alrededor de su invitado, aunque esta no era una creación común, al igual que el bosque no era un bosque común. Era interminable y sus estantes no contenían libros, sino bancos de datos y pizarras. Era la biblioteca de un tecnosacerdote, y en el momento en que tomó forma, pudo sentir la pequeña curiosidad de Vidriov sobre la información que pudiera contener, aunque eclipsada por todas las demás emociones que lo recorrían en ese momento. Tide ya había adoptado la forma del árbitro con Purilla, pero era para recordarle su inhumanidad y que eso no siempre era malo. Para Vidriov, sin embargo, eso no funcionaría de la misma manera. Así que, a partir de sus recuerdos, creó un personaje diferente. El jefe maestro se formó, con la armadura completa, ante Vidriov. Al instante, sintió la intriga de Vidriov por la servoarmadura, desconocida pero con un diseño claramente humano. Hola, Vidriov, dijo Tide, ocultando la pequeña emoción de fanático que le producía hablar con la voz del jefe maestro. ¿Quién? Vidriov retrocedió, llevándose la mano a la garganta. Tide habría hecho una mueca y hubiera tenido labios. Este tecnosacerdote se había extirpado las cuerdas vocales y gran parte de la mandíbula hacía décadas, sustituyéndolas por una versión mecánica superior. No era de extrañar que el habla, con partes olvidadas hace tiempo, resultara desconocida y extraña. Te lo dije, soy Tide, respondió a la pregunta a medias. Me conoces como organismo 04, aunque preferiría que no me llamaras así en mi cara. Vidriov se serenó y Tide pudo ver que estaba repasando mentalmente los mandamientos de su religión, los misterios y las advertencias. Era un mecanismo tranquilizador y sorprendentemente efectivo. Tú, dijo Vidriov tras un largo momento. Sus palabras eran lentas y cuidadosamente pronunciadas, como si estuviera considerando cada sílaba. ¿Eres una máquina, espíritu? Si así es como deseas considerarme, no te detendré, dijo Tide encogiéndose de hombros. ¿Eres el organismo? Vidriov pronunció la última palabra y Tide asintió. Más específicamente, soy la inteligencia detrás del organismo, añadió Tide amablemente. Cuando te inyectaste, me permitiste contactarte así y traerte aquí, a mi dominio. Innumerables ideas y teorías rondaban por la mente de Vidriov, Tide observándolas todas. Que esto era un truco, que esto era real, que todo a su alrededor era un sueño. En cierto modo, tenía razón en todo, pero Tide dudaba que saberlo aclarara las cosas. ¿Eres una inteligencia? Preguntó Vidriov, todavía desconcertado por el método de comunicación casi olvidado. ¿Una máquina inteligente? Vio un oscuro horror que comenzaba a crecer en Vidriov ante la idea, el terror de estar a merced de una inteligencia abominable. Tide pretendía calmar ese miedo. No soy una máquina, al menos no de metal y cables, dijo. Si uno quería ponerse filosófico, él y todas las formas de vida orgánicas eran simplemente diferentes tipos de máquinas. El Mechanicus, o al menos ciertos elementos de él, basándose en lo que había aprendido de los recuerdos de los adeptos que había adquirido y en los del propio Vidriov, incluso creían que era así, que la humanidad era simplemente un tipo diferente e inferior de máquinas.
Estoy hecho de carne tanto como tú. Se dio cuenta de que eso tranquilizó a Vidriov, aunque solo un poco. Las inteligencias abominables, como los hombres de hierro que habían contribuido a la caída de la humanidad antigua, eran horribles para la mayoría del Mechanicus, heréticas en extremo. Sin embargo, las máquinas con componentes y mentes orgánicas, como los servidores e incluso los propios tecnosacerdotes, no solo eran aceptables, sino que se alababan activamente como sagradas. Por supuesto, Tide seguía siendo una entidad desconocida y muy inhumana, con inteligencia abominable o sin ella. Vidriov tenía razón en tener miedo, sobre todo porque acababa de infectar voluntariamente no solo una ciudad colmena llena de decenas de miles de millones de personas, sino también a sí mismo. ¿Qué eres? Preguntó Vidriov, intentando armarse de valor mientras ocultaba su miedo. No podía ocultar sus pensamientos ni sentimientos a la mirada de Tide, pero no había razón para hacérselo saber. Todavía no, al menos. Soy Tide, respondió, disfrutando de la pequeña punzada de frustración que le produjo esa respuesta inútil. Soy el Frun. Estoy aquí para ayudar. ¿Ayudar a quién? Preguntó el Genetor, con la sospecha bullendo en su interior. Tide le dirigió una sonrisa reconfortante y lo vio tensarse como si lo hubieran golpeado. Respondió. La realidad se derrumbó y Vidriov estaba una vez más a la deriva, hundiéndose en un océano negro e infinito. Pero esta vez, el universo no estaba vacío. Una horrible cicatriz, como una herida supurante, atravesaba el espacio frente a él. La vio a través, recibió la comprensión, la visión que le brindaron su mente y su alma. Para aquellos ojos, la grieta era horrorosa, una puerta a un reino lleno de horrores incomprensibles, intemporales, más allá de las leyes del universo material. Ejércitos enloquecidos de terrible poder y rostro se enfrentaron en eternas peleas de alcance galáctico bajo una ciudadela de bronce quemada por las llamas que se alzaban sobre una montaña cada vez mayor de cráneos que empequeñecían a los titanes y a los acorazados, abominaciones que solo podrían haber existido dentro de las pesadillas de locos que se reían a carcajadas mientras se deslizaban entre laberintos siempre cambiantes de cristal y plata, tejiendo planes infinitamente complejos contra sus enemigos, sus aliados, incluso contra ellos mismos, desgraciados atormentados por tal inmundicia y enfermedades acres que la mera visión de ellos podría haber revuelto el estómago incluso del más valiente de los guerreros y que se relajaban bajo la sombra proyectada por vastas panoplias de árboles irreales que se pudrían en momentos antes de brotar de nuevo, y monstruos de una belleza tan caprichosa y una crueldad tan desenfrenada que podrían haber hecho llorar a los de corazón de piedra y a los amantes cortar la garganta de sus parejas, que bailaban de formas que ambos lánguido y vivaz entre campos de suplicantes que gritaban y víctimas que gemían. Vidriov contempló él por la gracia de la entidad que lo retenía allí, esta no le devolvió la mirada. Intentó gritar. No pudo. Intentó correr. No pudo. Intentó apartar la mirada. Y fue esto lo que logró. La grieta desapareció, oscurecida por el océano infinito, pero las imágenes que había visto desde ella quedaron grabadas en su mente. Te mostré una pequeña parte del caos, no toda la verdad. No sobrevivirías a la visión de tales cosas. No estás cuerdo, en cualquier caso. Me disculpo por hacerte ver tales horrores, pero era importante que entendieras que, por vil y horrible que te sientas al presenciar tales monstruos, a mí me repugnan aún más. ¿Por qué? La pregunta cruzó la mente de Vidriov sin que nadie la pidiera, incluso mientras intentaba calmar su mente, intentaba calmar la adrenalina que lo recorría. Fue difícil, pues hacía tanto tiempo que no se encontraba con algo que lo horrorizara tanto. Tú y el resto de la humanidad temen y odian al demonio, y con razón, por el sufrimiento que infligen, por su oposición a tu emperador, por su enemistad hacia los de tu especie. Yo los temo y los odio también por sus acciones, pero también por el daño que infligen al universo mismo. Las imágenes una vez más vinieron y la comprensión llegó con ellas. Vio la galaxia, pulsando y rebosando de vida. Sintió, experimentó, tanto. Dolor, sufrimiento, alegría, amor, tristeza, melancolía, esperanza, ira. Era hermoso y terrible en igual medida y estaba bien. Era un engranaje que giraba perfectamente al ritmo de innumerables otros como él, era el suave zumbido del motor de una nave espacial al encenderse por primera vez, el sutil zumbido y los chasquidos de una pieza de ingeniería perfectamente forjada. El universo mismo vivía, era un mecanismo de escala incomprensible, y todas las cosas experimentadas dentro de su extensión eran importantes, buenas y malas, ordenadas y caóticas. La vida crecía y cambiaba y luchaba y moría y prosperaba. Era apropiado. Era correcto. Era dulzura. Y entonces la grieta regresó.
No vio en ella como antes, sino que la vio mientras echaba raíces en la galaxia. Lo vio extenderse, zarcillos de corrupción que crecían como raíces de maleza, enterrándose profundamente y alimentándose de los nutrientes, las emociones, de la galaxia, del universo. Había sufrimiento por esto, pero era incorrecto, excesivo, repulsivo. Estas experiencias no contenían dulzura, sino podredumbre. Estas no alimentaban el crecimiento, no alimentaban la vida ni el universo, sino que lo reducían, lo retorcían y lo volvían monstruoso y abominable. Vidrioth ya sabía mucho de esto. El universo era una máquina, la máquina. La fuerza motriz misma era responsable de todos los movimientos benditos de la vida, mientras que el demonio era una corrupción de esa obra sagrada. ¿Lo entiendes, a tu manera? El universo sufre por culpa de estos supuestos dioses. No son más que parásitos y solo merecen destrucción. Sin embargo, no soy lo suficientemente poderoso para lograr esto. Todavía no. Vidrioth vio algo, pero no pudo describir o incluso comprender completamente lo que estaba viendo. Parecía cambiar de forma y majestuosidad, pasando de ser una bestia imponente capaz de devorar sistemas estelares enteros a una bacteria microscópica, no más significativa que cualquier otra, y todo lo demás. Vio que en un instante era más avanzado que incluso las grandes historias de la Edad de Oro de la tecnología, y luego menos que incluso los más primitivos salvajes del mundo. Sin embargo, a lo largo de cada cambio, algo permanecía igual, aunque Vidrioth no supiera qué. Este ser era poderoso y tenía una causa justa que defender. Sin embargo, eso por sí solo no habría bastado para asegurar la lealtad de Vidrioth. Lo que lo atrajo fue lo que poseía: su visión secreta de la naturaleza del universo, del dios máquina y la fuerza motriz. La física neural, aunque dudaría en llamarla así, es similar en concepto a la fuerza motriz que veneras. Es un poder que puedo ejercer, hasta cierto punto, y me vuelvo más hábil con él cada día que crezco. Sin embargo, eso por sí solo no será suficiente para salvaguardar el universo, ni siquiera esta galaxia. ¿Estaba pidiendo ayuda? ¿La ayuda de Vidrioth? Debería haber dicho que no. Aún había mucho que no entendía sobre este ser, sobre sus planes, sus orígenes. Sin embargo, no lo hizo. Sintió que algo en su mente hacía clic, un momento de perfecta claridad. Momentos así eran bendecidos, concedidos por el dios máquina en momentos de gran importancia. Este era uno de esos momentos, y una sensación de divinidad lo inundó. Vidrioth no pudo arrodillarse, pero inclinó la cabeza y respondió: sí, elegido del dios máquina. Tide parpadeó, o lo habría hecho si aún fuera un humano normal. No le había dado a Vidrioth esa sensación de claridad y dudaba que viniera del dios máquina. Vidrioth había llegado a esa conclusión por su cuenta. Nadie me ha elegido para esta tarea, intentó aclarar. Es una tarea que he asumido yo mismo, como tú eliges. Vidrioth no le creyó. O, mejor dicho, Tide se dio cuenta de que el tecnosacerdote tenía su propia idea de lo que estaba sucediendo. Eres elegido, aunque aún no lo veas, mi señor, respondió Vidrioth, y Tide habría arqueado una ceja esta vez ante la repentina concesión del título. No creo que el dios máquina hubiera creado un ser con tanta perspicacia y conocimiento excepto para la sagrada tarea de reparar su poderosa obra. Y esa es tu tarea, como has proclamado. Tid realmente quería rechazar esa idea. Él no era en absoluto un ser sagrado, y mucho menos el elegido de alguna deidad mecánica. Excepto, realmente no podía. Al principio esperaba que esta conversación fuera diferente. Había esperado que Vidrioth lo negara, que despotricara contra los inmundos Xenos, mientras Tide seguía mostrándole cada vez más la cruda realidad del universo hasta que finalmente lo obligó a ayudarlo a regañadientes. Había pasado varios segundos planeando toda la conversación y sus innumerables posibles caminos desde el momento en que Vidrioth se infectó, un tiempo que parecía pequeño hasta que se consideraba que estaba pensando en el asunto con la inteligencia colectiva de literalmente millones de cerebros. Esta repentina y figurativa flexión de rodillas, y sospechaba que solo era figurativa porque Vidrioth flotaba en un infinito océano negro de vacío, era milagrosa y, francamente, un poco extraña. Sin embargo, las palabras del tecnosacerdote eran sinceras. Si negaba la repentina adoración de Vidrioth por él, posiblemente causaría un daño irreparable a su muy nuevo, muy frágil una relación antes de que siquiera tuviera la oportunidad de madurar. Pero Tide tampoco quería mentirle al tecnosacerdote. No era por ser una persona moralmente buena, pues había mentido mucho en su vida pasada, sino por el conocimiento que tenía de este universo.
En 40K, casi todos los problemas que se le ocurrían habían sido causados, de alguna manera, por una mentira o la ocultación de información importante. Tenía que esforzarse por ser diferente. Así que se lo diría a Vidriov, lo negaría e intentaría explicar por qué no era un agente de algún dios todopoderoso, pero no se le ocurría nada. Desde la perspectiva de Vidriov, tenía cierto sentido. Una entidad de gran poder con la capacidad de manipular la maquinaria del universo mismo, una entidad hecha de carne y hueso para asegurarse de que no fuera una inteligencia abominable, que quería proteger toda la vida del universo de amenazas para permitirle crecer y seguir existiendo por razones que solo podían entenderse parcialmente. Tide no comprendía del todo su propia naturaleza, así que ¿cómo podía negar algo de lo que no estaba seguro? No se creía divino, pero algo lo había puesto allí, al mando del Thrun. No lo había pensado mucho hasta entonces, pero podría haber sido el dios máquina. Al principio creyó que era uno de los dioses del caos o incluso el emperador, pero no creía que fueran conscientes de su existencia en ese momento. En cuanto al dios máquina, no había aprendido mucho sobre esa deidad en su vida pasada, así que su información al respecto era bastante limitada, más allá de las enseñanzas del culto a las máquinas. Sin embargo, ahora que se había fijado en él, podía ver varias similitudes, bastante inquietantes entre lo que sabía de las creencias de los precursores y las del culto a las máquinas, al menos en el sentido más esotérico. Las máquinas estaban vivas, en cierto modo. Demonios, obras de arquitectura de la física neural como los caminos estelares posiblemente eran conscientes. Y, si uno lo pensaba, que el universo estuviera vivo y quisiera crear otras formas de vida para experimentarse a sí mismo sonaba similar a un ser cósmico que creaba seres orgánicos para revelarles su conocimiento. Hasta donde él sabía, no había ninguna entidad en la disformidad como el dios máquina. Había otros tipos de dioses, por supuesto, el fragmento del dragón del vacío atrapado en Marte era un contendiente al título de Omnisia junto al emperador, pero, ¿un dios todopoderoso? Tide no era religioso ni particularmente espiritual. Aunque, al ser arrojado a otra realidad, y mucho menos a Waramer, como el maldito Flood, le había dado muchas preguntas. Era un aspecto de su nueva vida en el que deliberadamente no había pensado demasiado. Tendía a volverse cíclico, algo que podría acabar consumiendo gran parte de su poder mental expandido si no tenía cuidado. No podía refutar las creencias de Vidriov, ya que no tenía ninguna prueba de que no fuera el agente elegido por el dios máquina. Aunque personalmente creía que era responsabilidad de quien hacía la afirmación proporcionar las pruebas que la respaldaran, Vidriov, al igual que la mayor parte de la galaxia, al parecer, no compartía ese sentido común. Tide ya podía notar que la visión del mundo de Vidriov había cambiado y se había asentado en un nuevo statu quo, uno con él como una especie de, bueno, al menos no un dios. No era el Omnisia, sino algo parecido a un arcángel, divinamente designado. ¿Era así como se había sentido el emperador al hablar por primera vez con los marcianos? Percibía un patrón y no estaba seguro de si realmente le gustaba. Muy bien, dijo Tide finalmente, aunque para Vidriov solo habría pasado un momento. Aunque no comparto tu creencia en que tengo algún tipo de naturaleza ordenada, tampoco me opondré a ella. Tu fe es tuya y no tengo derecho a quitártela. Tide comprendía en cierta medida por qué el emperador había decidido incendiar todas las iglesias de Terra, junto con la mayoría de los hombres santos que se negaban a renunciar a su fe, dado que a los dioses del caos les gustaba mucho subvertir la fe de la gente para que la tuvieran en su contra. Sin embargo, eso no significaba que lo aprobara o quisiera hacer lo mismo. No tenía ningún problema con la religión en general. Solo cuando ésta hacía cosas como masacrar inocentes, quemar ciudades o cometer crímenes de guerra como si fueran cosas de su lista de deseos, tenía un problema. Esto significaba que tenía un problema con la mayoría de las religiones de la galaxia de 40K, pero no iba a destruirlas todas. A diferencia de la adoración de los dioses del caos, el culto a la máquina podía transformarse en una fuerza para el bien en la galaxia. Al menos, Tide esperaba que así fuera. Vidriov volvió a inclinar la cabeza y Tide sintió que la fe y la convicción del hombre se reforzaban con sus palabras. No había hecho nada malo, así que ¿por qué se sentía asqueroso? Bueno, eso sería todo por el capítulo y espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Vie.